Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Si es la primera vez que estás por acá, te pido que te suscribas, que nos pongas un like, que nos recomiendes, que nos ayudes a difundir este podcast. Este podcast es completamente artesanal. Estamos mi computadora, ustedes y yo, y algún entrevistado. Hoy tenemos una entrevistada de lujo para mí, que es Graciela Fernández Meijide. Sí, es una entrevista larga, dura como media hora, pero hablamos de los derechos humanos, del acto de Victoria Villarroel. Hablamos de la película Argentina 1985, hablamos de la CONADEP, del juicio a las juntas y del gobierno de la Alianza. Hablamos de todo eso, así que para mí fue un lujo que me di, de hablar con una de las personas más sensatas de la Argentina, y eso es mucho decir. Así que espero que la disfruten tanto como la disfruté yo, y si no, ¿qué vamos a hacer? Es una entrevista larga que rompe los códigos o las reglas de juego de los podcasts. Bueno, ahora tenemos mensajes, nos pueden dejar mensajes, así que capítulo a capítulo yo voy a leer los mensajes correspondientes al capítulo anterior, y la verdad que hemos recibido bastantes, por ser un podcast chiquito, artesanal, con poca difusión. He recibido bastantes mensajes. Dice Alejandro, muy bueno el contenido y el formato, y me pone, me deja aplausos. Excelente como siempre, me dice Fernando. Juli me dice, siempre es interesante escuchar a Malamud, excelente episodio Martín. Bueno, me parece que Juli se está refiriendo en realidad a otro de los episodios. María Damo dice, muy bueno como siempre, el editorial muy interesante, y me encanta que las entrevistas no sean cortas, no todos somos millennials de TikTok. Gracias, María, eso es lo que yo también pienso. Alegre me dice, muy bueno. Teresa dice, excelente editorial y la entrevista, gracias Teresa. J dice, muy interesante la visión que pone en duda el real liberalismo de Milei. Y Claudio dice, espectacular. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por dejar sus mensajes. Ya saben, abajo del episodio hay como una solapita donde preguntamos qué te pareció este episodio. Así que ustedes ahí pueden dejar sus mensajes, nosotros acá los vamos a leer, estamos muy contentos. Les aclaro por cualquier cosa, porque si alguno puede ser que no lo sepa, no soy un periodista ensobrado, ahora que está tan de moda. No tenemos sponsor, no tenemos financiamiento, no tenemos nada. Todo lo que yo digo acá es lo que yo pienso, que puede estar bien o que puede estar mal, o que puede ser esto lo que pienso hoy, pero mañana puede ser distinto, emulando a Alberto Fernández. Hoy escuché a alguien que decía algo que me causó risa, que Alberto Fernández se autopercibe como un estadista. Me encantó. Bueno, así que gracias por estar de este lado, gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos, gracias por ayudarnos a difundir Micromundos. Ahora vamos con las voces de la semana. Si las elecciones fueran hoy, va a haber un escenario político que puede ser hasta apasionante. Vas a tener a Milei en el plano nacional, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, todo el kirchnerismo con Axel Kicillof, y lo vas a tener a Jorge Macri en el maxi kiosco del artificio urbano autónomo de la capital. La verdad que va a ser una combinación triangular apasionante. Un laburante por ahora paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Ahora, y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia. Dale, terminamos. Me emocionaste, boludo. No, porque viste, es todo mierda. Dejate hinchar la pelota. Estamos laburando, nos vamos a romper el orto, y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto, y si arreglamos algo, después te volvés para tu casa y se terminó. Esa es la historia. Tan difícil es este quilombo. Y si se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos, siempre con equilibrio general. Y para 40 y pico millones de argentinos. O sea, no rompan los huevos ni con presión, ni con lobby, ni con un carajo. Y esto tiene solución, hay que decirle a los pendejos, tiene solución. Todo eso que te están escuchando
Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo, me voy a Miami y se me dejo de hinchar las pelotas. Porque también esas estupideces que dicen sobre cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen, no, muchachos, digamos, yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer ¿qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Yo ya no sé cuál es la propuesta de Milei, porque un economista dice que no se puede dolarizar sin dólares, es como decir, no puedo dibujar sin un lápiz, no sé, es como tan elemental, pero yo no quiero discutir a Milei, yo quiero que la gente escuche nuestra propuesta. El año que viene va a ser superavitario en dólares. Sí. Y vos pensás que a esto hay que responderle diciendo que querés dolarizar, hacer una colonia de la macroeconomía argentina, y no escuchás a ninguno, ¿me escuchás bien?, decir una medida en favor de la producción. Hoy estamos realizando un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo, porque todos los 21 de agosto en el mundo se recuerda a las víctimas. Acá en la República Argentina, las víctimas de los 70, de la AMIA y de la Embajada de Israel no tienen lugar, porque aquí vivimos en un relato eterno. Sin embargo, en la década del 70, 17 organizaciones armadas, principalmente de extrema izquierda, ocasionaron miles de víctimas. Atacaron a argentinos y extranjeros, a civiles y uniformados, a peronistas, radicales, a políticos, católicos, judíos, protestantes, pobres, ricos, mujeres, niños, ancianos, porque todo el pueblo argentino fue agredido principalmente por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces ese mismo boludito después empezó, no, en realidad lo que hay que hacer es la batalla cultural. A ver, pedazo de mogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural ya tampoco se puede dar. Porque hay algo que se llama censura. Les recuerdo que hasta hace poco las reuniones de liberales se hacían en un ascensor y sobraba espacio. Y entonces uno después se tiene que escuchar al pelotudo del dinosaurio envidioso, resentido, con síndrome de Procusto, decir cómo son o no deben ser las formas. ¿Por qué no te das a la concha de tu madre? Si vos cuando tuviste todo el aparato a favor, en lugar de hacer crecer el liberalismo, lo convertiste en una vergüenza, hijo de puta. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Metete la opinión en el orto, fracasado. Largas las voces de la semana, largas y duras y violentas. Hoy, en este episodio de Micromundos, todo es largo. Las voces de la semana son largas. Este comentario va a ser tal vez un poco largo. Y la entrevista con Graciela Fernández Meijide, que creo que es lo más importante de este episodio, también es larga. A ver, arrancamos por Jorge Asís, que plantea, me parece a mí, un escenario muy probable, pero también que sería muy inestable. Milei en La Nación como presidente, Axel Kicillof con el kirchnerismo refugiado en la provincia de Buenos Aires y Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí Jorge Macri, si gana la ciudad de Buenos Aires, y en este contexto que lo da Asís, se convertiría prácticamente en el jefe del PRO, siendo que Mauricio estaría retirado, uno dice eso. Ahora, si Mauricio Macri intenta hacer allí una alianza con Milei, obviamente Juntos por el Cambio se va a partir, y los primeros que se van a ir van a ser los radicales, y después varios del PRO se van a ir. No sé si se quedaría Rodríguez Larreta, miren lo que les digo. Después aparece Massa. Con respecto a lo que dice Asís, cierro con esto. Me parece que el escenario de Asís es un escenario tremendamente volátil y muy inestable políticamente. Sería realmente muy complicado. Fíjense que sería lo opuesto a lo que pasó cuando en el 2015 ganó Juntos por el Cambio. Allí Macri
era presidente, Rodríguez Larreta era jefe de la ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es decir que, digamos, los 3 cargos más importantes de la nación estaban en manos de una sola fuerza política. En este caso tendríamos la posibilidad que los 3 cargos más importantes de la Argentina estuvieran en manos de 3 agrupaciones políticas distintas, ¿no? Y una bastante distinta. Después aparece Sergio Massa. Sergio Massa tiene un problema casi de personalidad, ¿no? Una cosa es Sergio Massa cuando habla como candidato, en este caso, y otra cosa es Sergio Massa cuando habla como ministro de Economía. Se confunde a veces cuando tiene que hablar como ministro habla como candidato y viceversa. Bueno, por supuesto que cada vez que uno escucha que Massa va a hacer algo, cuando está con el sombrero de candidato, dice, ¿por qué no lo haces ahora ya que sos el presidente de la nación? No me equivoqué, lo digo a propósito. Massa es el presidente de la nación, es más que el ministro de Economía. Entonces, ¿por qué no baja el impuesto a las ganancias ahora, como dice? Porque si no parece casi una suerte de extorsión. ¿Querés que baje el impuesto a las ganancias? Bueno, votame. Massa me hace acordar a Ruckhoff cuando repartía una zapatilla, ¿no? Repartían una zapatilla, creo que era Ruckhoff o algún otro, una zapatilla y después de la elección repartían la otra para completar el par. Bueno, Massa tiene esta extorsión, ¿no? A flor de labios, ¿no? Con ese tonito de compadrón que tiene. Entonces, votame y cuando me votes, ahí voy a bajar el impuesto a las ganancias. ¿Ahora lo puede hacer? Sí, lo podría hacer. Si lo puede hacer después, lo puede hacer ahora. Pero bueno, este es el mecanismo extorsivo de Massa. Después aparece Carlos Melconian. Melconian, realmente creo que el tipo le está poniendo el hombro. Se está cargando la campaña de Patricia Bullrich al hombro. Y me parece que en algún momento aún los economistas tienen sentimientos. Y aquí lo Melconian. El tipo se hinchó las pelotas. No hay mucho para decir Melconian. Me parece que está yendo a todos los medios, está transpirando la camiseta, está apoyando a una candidata que cada vez parece menos candidata. Yo me pregunto, ¿dónde está Juntos por el Cambio? Porque acá los que se ven haciendo campaña es Patricia Bullrich y Carlos Melconian. O sea, primero Carlos Melconian, que parece que hace más campaña que la propia Bullrich. Pero la han dejado sola a Patricia Bullrich. ¿Dónde están los radicales? ¿Dónde está Rodríguez Larreta? ¿Dónde está Lustó? ¿Dónde están todos los que conforman Juntos por el Cambio? ¿Por qué no están apoyando a Patricia Bullrich? ¿O ya cerraron otra cosa? Y esto dicho con la mala fe de cualquier periodista neófito, ¿no? O amateur, como es mi caso. Y después lo tenemos a Milei. Milei diciendo que es liberal, y otra vez acá, ¿no? Algo que yo decía en el episodio pasado que tuvo tanta repercusión sobre mi crítica a Milei. Milei no es liberal. Milei puede estar de acuerdo con el liberalismo en lo económico, pero Milei no es liberal. Esto yo es algo que quiero dejarlo bien en claro, al menos es mi pensamiento y es mi opinión, ¿no? Milei no es liberal, no se sabe ya qué quiere hacer Milei, y acá coincido con lo que dice Bullrich después, ¿no? Que Bullrich dice, ya no sabemos qué es lo que quiere hacer, si va a hacer la dolarización al principio, si la va a hacer después. Por un lado él dice, bueno, hoy a cuánto está el MEV. Aparte que hay una contradicción, ¿no? Porque el dólar transado por el mercado no será el blue, digo yo. ¿No es ese el que está entre oferta y demanda? ¿No es ese el que le dicen dólar libre? ¿No tendría que, digamos, hacer la dolarización a esa cotización de ese tipo de dólar? Parece una contradicción. ¿Y qué es lo que pasa con Milei? Bueno, empiezan a aflorar las contradicciones de Milei. Empiezan a aflorar las inconsistencias. Y entonces ahora parece que empieza a dar marcha atrás con todo. Ya el Banco Central no lo van a dinamitar, sino que el Banco Central le van a quitar las funciones de emisión, las funciones monetarias. Esto lo adelantó Diana Mondino en este podcast. La primera vez que un representante de la agrupación de Milei dice que no van a cerrar el Banco Central fue Diana Mondino en este podcast.
lo pueden buscar, creo que hace 2 episodios o 3 episodios atrás se lo dijo. Ahora la dolarización no se sabe si es una reforma de tercera generación, primera generación, cuarta generación, no se sabe. Parece que también está dando marcha atrás con el tema de la aportación de armas. Empieza a dar marcha atrás y empiezan a haber contradicciones, porque mientras él dice que ya puede dolarizar ahora, creo que Carlos Rodríguez, Epstein esta semana en una convención de economistas dijo que no era posible dolarizar sin dólares, no, que primero había que terminar con el déficit fiscal. Entonces la pregunta es, si vas a tener dólares, si vas a terminar con el déficit fiscal, ¿por qué querés dolarizar? ¿Qué es lo que contestan los libertarios? Bueno, queremos dolarizar para que nadie más, nunca más utilice la maquinita. Yo le voy a decir, ese argumento se contrarresta fácilmente. Estás en la Argentina. Así que, si bien en Ecuador, en El Salvador, puede pasar que no se emita más, en la Argentina rápidamente, si alguien tiene que emitir y quiere emitir, va a emitir. Y si no puede emitir una moneda nacional, van a emitir cuasimonedas. Esto ya pasó en la Argentina. Me parece a mí que la solución es ridícula, la de la dolarización, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido. Bueno, lo escuchábamos a Milei. Después viene Bullrich diciendo una cosa que me parece bastante sensata y bastante lógica. Ahora Bullrich, el problema que tiene es que no encuentra una agenda propia porque no tiene discurso propio. Entonces la campaña de Bullrich, como la de todo el resto, está centrada, y por eso es el título de este episodio, ¿no? Un país mileicéntrico, está centrada en contestarle a a Javier Milei. Todo lo que hace Patricia Bullrich se concentra en derredor de Javier Milei, sin que ella tenga juego propio. Y esto es lo que ha pasado. La genialidad, si se quiere, de Javier Milei y de sus estrategias de campaña es que todo está alrededor de Milei. Eso tiene un riesgo, que Milei se sobregire, como es muy probable, como ya empezó a suceder. Pero mientras tanto, todo gira alrededor de él. Bullrich trata, pero no puede, no le sale. Dicen, bueno, comparen mi propuesta con la de él. No habla de su propuesta. Lean, vayan y busquen, pero no vende su propuesta. La vende Melconian, la vende como puede, porque siempre le preguntan sobre Milei, y el pobre Melconian, por más esfuerzos que hagas, también entra en el juego del mileicentrismo. Bueno, aparece Ignacio de Mendiguren hablando de la producción, ¿no? Y lo que tendría que hablar de Mendiguren también es por qué no hay dólares. ¿Qué pasó con los dólares, no? Sería importante. Después de Mendiguren aparece Victoria Villarroel. De esa forma, con el audio que escuchábamos, Victoria Villarroel abría el acto de la legislatura que tanta polémica causó. Hago acá una llamada, simplemente lo menciono porque de eso va a tratar la segunda parte de este comentario, del acto de Victoria Villarroel. Así que voy a decir lo que mi comentario sobre eso lo digo después. Y finalmente cerramos las voces de la semana, el compilado semanal, con Javier Milei insultando a Roberto Kachanowski. Roberto Kachanowski, primero que es un excelente economista, lo que es más importante es que es una excelente persona, a quien yo por lo menos conozco desde que tengo 55, lo conozco desde los 18 o 20 años. Es un gran tipo. Y acá lo ves a Milei. Entonces, nuevamente, yo hago la siguiente pregunta. ¿Nosotros vamos a votar a presidente a un tipo que tiene esta reacción? La Argentina, con alguien que esté en el poder, que reacciona de esta manera, ¿va a ser mejor o va a ser peor? Ya sé que algunos me van a decir, bueno, tuvimos un montón de presidentes que eran totalmente calmados, eran señores, y mira cómo nos dejaron. Sí, es verdad. Nunca tuvimos uno como este. Entonces no sé lo que puede ocurrir. Por eso cuando se habla de salto al vacío, y me parece que esa caracterización no le queda chica, le queda justa. Entonces,
la verdad es que a mí me da un poco de temor que el presidente de la nación sea una persona que reacciona como la que acabamos de escuchar. A mí me da, más allá de, por supuesto que es recontra condenable que le haya hecho mogólico por todo lo que eso implica, ¿no? Y el acto discriminatorio que hace. Digo, ya me parece hasta ocioso, pero también hay que remarcarlo y me parece correcto, pero me parece ya que eso es tremendo. Ahora, un presidente que todos los días se enfrenta a varias frustraciones, Milei puede procesar al frente de la presidencia esas frustraciones. Me parece que no. Me parece que no. Y me parece que es una persona totalitaria que está muy lejos de ser un liberal. Y ahora, dicho todo esto, me quiero detener en el acto que encabezó Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidente de Javier Milei, en la legislatura, haciéndole un homenaje a las víctimas del terrorismo. A ver, como sucede en las películas y como sucede incluso en algunos envases que le ponen esos octógonos negros, tengo que hacer primero una serie de aclaraciones, porque en la Argentina, para hablar de algunos temas, primero tenés que aclarar. Primer punto, creo que el terrorismo de Estado es peor que el terrorismo. Creo que los juicios a las juntas estuvieron bien hechos, y estoy de acuerdo. No hubo 30.000 desaparecidos. Creo que los terroristas del ERP, Montoneros, FAP y todo lo demás eran terroristas y no eran jóvenes románticos que querían cambiar el país para hacer una Argentina mejor. Creo que eran terroristas. Pero creo que esos terroristas debieron ser juzgados con las reglas de la Constitución Nacional, aun cuando ellos no respetaran la Constitución Nacional. Ha hecho todas estas aclaraciones, me cuesta mucho dar una definición muy tajante sobre esto. Me genera preocupación, porque todavía no lo sé, si Victoria Villarroel verdaderamente quiere homenajear a las víctimas de los asesinos terroristas, o quiere utilizar a las víctimas del terrorismo para llevar agua a su propio molino. No sé si detrás de este homenaje lo que hay es una reivindicación de la dictadura. Ese es el temor que yo tengo. Dicho esto, que también suena en tono de aclaración, creo que a las víctimas del terrorismo les hace falta una reivindicación, les hace falta un reconocimiento. Creo que no con Alfonsín, pero sí con el relato kirchnerista, que lo sufrimos desde hace 20 años, me parece a mí que esas víctimas han sido invisibilizadas. Prueba de lo que estoy diciendo, que además no fue algo casual, sino que se hizo a propósito, fue la modificación del prólogo del Nunca Más. Porque se decía que era, digamos, que adscribía ese prólogo a la teoría de los dos demonios. No puede ser que acá ha habido una especie de élite que si vos hablabas de las víctimas del terrorismo, o si hablabas de lo que habían hecho los terroristas, automáticamente adscribías a la teoría de los dos demonios. Bueno, yo no adscribo a la teoría de los dos demonios, creo que no hay dos demonios, creo que hubo un gran demonio, que fue aquellos que ejercieron el terrorismo desde el Estado. Quiero que esto quede claro, pero no significa que Montoneros y el ERP eran chicos de jardín de infantes que querían un país mejor, matando gente, poniendo bombas y aterrorizando al resto de la población. Y eso me parece que tiene que quedar claro. Y acá se invisibilizaron a esas víctimas. Nunca se supo de esas víctimas. Pero no solamente hablo de militares, también hablo de civiles. También hablo de gente que moría cuando ellos querían atentar contra un militar. Bueno, moría gente civil que no tenía nada que ver con las Fuerzas Armadas. Y hay casos de militares que realmente la pasaron muy mal. El caso de Larrabure creo que es el más emblemático. Pero hay un montón de casos.
Y eso ha sido tapado y ha sido invisibilizado por un relato idiota. Y la verdad es que acá hubo, desde el sector, vamos a decirlo así, desde el sector privado, de la ciudadanía, de los periodistas, muchos periodistas que se han animado a quebrar ese relato. Digo, el Tata Joffre, digo Marcelo Larraqui, María O'Donnell y tantos otros que dijeron, bueno, vamos a explorar esto otro. Vamos a ver qué pasó acá. Y yo soy un reivindicador del juicio a las juntas, de las políticas de derechos humanos, especialmente llevadas a cabo por Alfonsín. Fue muy complicado, fue muy jorobado todo eso, pero me parece que probablemente Victoria Villarroel sea el producto de haber mantenido un relato parcializado, casi ficcionado en algún punto, durante estos 20 años de kirchnerismo, donde prácticamente se puso a los terroristas a nivel de héroes, y los terroristas no eran héroes. Entonces me parece que a mí me parece que tenemos que tener cuidado. O sea, a mí lo que me preocupa es que eso no signifique una reivindicación de la dictadura solapada, disimulada. Lo que también me preocupa es que uno de los proyectos de Javier Milei y en particular de Victoria Villarroel sea que si llegan al poder quieren derogar una ley de Alfonsín que impide a las Fuerzas Armadas actuar en conflictos internos. Yo creo que primero y con más fuerzas se van a oponer son los propios militares, que no quieren volver a verse mezclados en una situación de ese estilo. Pero a mí me preocupa eso, porque eso implica una visión política de las Fuerzas Armadas y de la seguridad interior que sí me remonta a los tiempos de la dictadura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso tomo lo de Victoria Villarroel y lo tomo con mucho cuidado, con mucho escepticismo, porque no quisiera ser un cómplice tonto de alguien que esté reivindicando a la dictadura. Pero al mismo tiempo digo, esas víctimas de los terroristas fueron invisibilizadas durante 20 años. Estamos comunicados con Graciela Fernández Meijide. No sé si hace falta que yo la presente, miembro de la CONADEP, fundadora de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Hola Graciela, ¿cómo estás? Estoy bien, bastante bien, Martín. Bueno, ¿qué decís? Me alegro mucho. A ver, probablemente la pregunta que te voy a hacer ahora te la hicieron a lo largo de esta semana un montón de veces y es tu opinión y qué te generó el acto que se hizo en la legislatura organizado por Victoria Villarroel. Sí, me lo preguntaron y contesté. Mira, lo que yo creo es que el acto en sí mismo no tuvo ningún valor especial. Es normal que se pueda hacer un acto así. No, en todo caso nadie puede discutir, y creo que ya no se discute, que hay muertes buenas y muertes malas. El sufrimiento de quienes murieron de cada una de este enfrentamiento de los 60 y de los 70 es muy doloroso. Lo que yo marco es la diferencia entre lo que fueron las organizaciones armadas que utilizaron el terror, como ERP y sobre todo como Montoneros, y lo que significó el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado supone la complicidad de todos los miembros y las instituciones que dejan paradas quienes dan un golpe de Estado, y que en este caso
y buscando el secreto, por eso desaparición forzada, secuestraron, torturaron para sacar información y poder detener a más gente, y después decidieron, sin que hubiera ningún juez presente ni abogado defensor, es decir, en lo oculto o en la oscuridad, decidieron de la vida y el destino de esas personas. Por eso se llama terrorismo de Estado, porque solo puede ser practicado por aquel que asalta o que domina. Si no es por asalto, hasta puede ser por elección, que alguien elegido democráticamente se transforme en un dictador. Puede utilizar todas las estructuras del Estado para perseguir y para garantizarse la impunidad. Graciela, ¿vos pensás que, porque, a ver, un poco la contradicción que tenemos muchos, o el temor que tenemos muchos, es que muchos creemos que las víctimas de las organizaciones armadas necesitan un reconocimiento, una reparación, porque tal vez pensamos que han sido invisibilizadas. ¿Cómo hacemos para que, justamente para que eso se pueda producir sin caer en la teoría de los dos demonios y sin negar todo lo que vos acabás de decir? Y justamente es que el terrorismo de Estado, digamos, es como lo peor del terrorismo, por llamarlo de alguna manera. Mira, acá hay muchas cosas que se olvidan, Martín. Por ejemplo, en mayo del 80, Albano Arguindegui, que era el ministro del Interior de la dictadura, en respuesta al informe que había dado la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que estuvo acá, y que fue un informe duro, hizo un listado de uno por uno, desde el 69 para adelante, de todos aquellos que habían sido víctimas de lo que ellos llamaban la subversión, ¿no es cierto? Y que empieza en el 69. Quiere decir que el propio gobierno reconocía y hacía reconocer a sus víctimas. Yo hice un listado, una ficha uno por uno de esas personas para saber quiénes eran, y lo podía leer quien quisiera, era público, no se negaba. Por otra parte, las víctimas de la subversión, de las organizaciones armadas, eran recuperados, sus cuerpos eran enterrados con todos los honores y los cuidados que sus familiares quisieran hacer, o su institución, si eran militares. Encima eran ascendidos post-mortem, y tal vez, eso yo ya no lo conozco tanto, los sueldos que cobrarían los familiares más cercanos eran más altos, se subía al subirlo de grado. Es decir, que hubo todo un reconocimiento, que no lo reconociera toda la sociedad, pero realmente cuando Alfonsín asumió y que hizo dos decretos, 157 y 158, por los cuales ordenaba, por un lado, el enjuiciamiento de las tres primeras juntas, a quienes hacía responsables de haber aplicado un método, y por el otro lado, el otro decreto ordenaba enjuiciar a los jefes de las organizaciones armadas. De hecho, Firmenich, y mucha gente lo ignora, estuvo 7 años preso, fue condenado a 30. Que alguien lo indultó Menem, cuando indultó a todos los que estaban condenados o estaban en camino de proceso. Estas cosas se olvidan, pero pasaron. Sí, es cierto. Y
acá pasa una cosa muy curiosa, Martín, muy curiosa. Victoria Villarruel, que debe tener sus motivos legítimos personales para recordar víctimas cercanas, pasa por encima de esto que hizo Alfonsín. Lo ignora Alfonsín. No dice, se condenó, qué sé yo, se sometió a condena, a proceso y posterior condena a los jefes de las guerrillas. Y hace lo mismo que hicieron los Kirchner cuando asumió Néstor Kirchner, que entró en la ESMA y dijo, el Estado nunca había estado acá. Es decir, lo ignoró Alfonsín. Cierto, ignoró todo lo que hizo la CONADEP, ignoró los juicios, ignoró todo. Son la misma figura desde dos lugares aparentemente opuestos. Me parece muy interesante el argumento. Ahora, ¿Villarroel no es consecuencia del kirchnerismo? ¿No es que? No entiendo. No, si Victoria Villarroel, su actitud, porque yo todavía no termino de entender si está más allá de hacerle un homenaje. Ella dice que reconoce que hubo un comportamiento incorrecto, que no es negacionista, que no niega a la dictadura. Reconoce que hubo una dictadura. Dicen los que la oyeron, yo nunca la oí decir eso, pero es posible, me lo han dicho periodistas, ¿no? Puede ser. Sin embargo, procede como si lo negara. Yo te preguntaba si Villarroel, como figura pública en el ámbito de los derechos humanos, no es consecuencia de la política de derechos humanos del kirchnerismo, porque me parece a mí que el kirchnerismo, vos lo decías hace un momento con el acto de Kirchner en la ESMA, ignoró gran parte de lo que se hizo sobre derechos humanos e incluso le cambió el prólogo al nunca más. Por supuesto. Y además, cuando Menem, como decíamos, indultó a todos, y cuando a Néstor Kirchner le preguntaron qué opinaba de Menem, dijo que había sido el mejor presidente de todos. Cuando en realidad, dentro mismo del peronismo, la presencia de esos indultos, las consecuencias de esos indultos, hicieron que se rompiera una parte del peronismo. El peronismo de los 8 fue eso. Es cierto. El grupo de los 8. Que terminó separándose definitivamente, ¿no? Te escuché decir en algún reportaje que lo que más te preocupaba sobre Milei y Villarroel era que derogaran la ley que impide que las Fuerzas Armadas actúen en conflictos internos. No sé si me preocupa mucho que logren hacerlo. Lo que sí es cierto es que no podemos dejar de marcar que la primera declaración que yo le escuché a Victoria Villarruel tuvo que ver con un compromiso que tomó y dijo, cuando yo sea vicepresidente voy a eliminar la ley que impide, que es la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Que impide que las Fuerzas Armadas actúen en conflictos internos. Esa ley, que fue impulsada por Alfonsín, te dice que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar las fronteras y el resto ocuparse de los conflictos internos, sean cuales sean. Hoy sería el narcotráfico, qué sé yo. Pero no mezclemos a las Fuerzas Armadas. Creo que los primeros que se van a oponer son justamente los miembros de las Fuerzas Armadas, me parece a mí. Yo también, porque les fue muy mal. Su experiencia, en definitiva, más allá de las víctimas, que ya todos los que están ni siquiera están ligados a esas víctimas, pero todo el papel que jugaron, que terminaron jugando, y el juicio al que fueron sometidos y demás,
debe haber sido muy deteriorante para las Fuerzas Armadas como para que ahora quieran volver a someterse a una cosa similar, ¿no? Ahora, ¿no hubo a lo largo de estos años, dejo de lado el periodo de Alfonsín, pero no hubo a lo largo de estos años como no sé cómo llamarlo, una bajada de línea tal vez, o un mandato de lo que es políticamente correcto, que si vos hablabas sobre hablabas mal de Montoneros, que en definitiva fueron violentos, del ERP, digamos, haciendo cosas que hoy son inimaginables, e incluso... Bueno, a mí me dijeron de todo. Bueno. Por haber reconocido que había habido fuerzas fuerzas que tenían un comienzo político, habían abandonado el terreno de lo político para privilegiar el terreno de la lucha armada, la filosofía del poder en la boca del fusil. Uh-huh. Ahora, yo puedo entender que haya madres que no quieran, o que hubiera habido madres que no quisieran admitir eso. No las voy a acusar de nada, yo no tengo nada que acusar de nada. Lo que sí puede caerme muy mal, es que unos políticos, por necesidades políticas de reconocimiento, tomen el tema como un dogma. Uh-huh. Eso sí. Que eso es lo que se ha visto un poco en el último tiempo, ¿no? E inclusive utilizar la palabra, el término negacionista, como algo demasiado vapuleado, me parece, cuando es un término muy serio. Sí. Se usaba ese término cuando se quería marcar que alguien negaba en realidad lo que imponía el discurso kirchnerista, no la verdad. Claro. Esta es la realidad, ¿no? Ahora, más allá de las medidas que vos contabas cuando se tomaban, cuando había un caído que era militar y se lo ascendía post-mortem y a las familias, ¿no hace falta un reconocimiento desde el poder político a las víctimas? Yo no sé, porque, a ver, ¿por qué ingresa un hombre, una mujer en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad? Porque empieza a luchar. Uh-huh. Cuando mueren, es consecuencia de su elección. Y esto es válido hoy también. ¿Vos has visto que a cuánta policía matan ahora le hagan un homenaje especial? No. No, se reconoce los más sensibles, y que somos sensibles al tema de las muertes, porque pasamos por eso. Podremos decir que mal, que error, lo que sea, pero yo nunca vi que le hicieran un homenaje. Y acordate cuando se levantó Seineldin, uh-huh, en la época de Menem. Sí, claro. Menem mandó disparar, sí, y mataron. Sí, digamos, pero no solamente hay militares muertos por Montoneros y el ERP, sino que también hubo civiles, no sé, por supuesto. Sí, la chiquita de Viola. La chiquita de Viola. La de Lambrusquini. Sí, es cierto. Y esos no eligieron. La bomba no mira, claro, quién mata, desgraciadamente. Claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo fui a casi todas las sesiones del juicio a la Junta. Uh-huh. Y digo casi todas porque muchas veces me quedaba en la asamblea permanente, porque a veces Fiscalía necesitaba testigos y nos pedían que las ayudáramos a buscar. Pero estuve en que una señora
la señora de Bar Jacoba, madre de un muchacho, Daniel Bar Jacoba, creo que de Rosario, pero no estoy muy segura de eso. Lo secuestraron y digamos que cuando se lo llevaron dijeron que ponía bombas, ¿no? Ujú. O por lo menos eso es lo que alguien le contó a la señora. Y desapareció. La señora fue convocada a dar su testimonio ante la Junta, no, ante la Cámara Federal, y cuando terminó de contar todas las circunstancias del secuestro de su hijo, dijo: y señores jueces, yo sé que mi hijo ponía bombas, pero ¿saben qué? Se merecía un juicio como este. No se pedía un homenaje especial, ni una distinción especial, ni un monumento. Yo jamás pedí eso por Pablo. Hubiera pedido, y lo reclamé haciendo habeas corpus y demás, querellando también a las juntas, pero por justicia, Ujú. que es lo que tenemos derecho cada uno de nosotros. Ujú. Esta es la cuestión. Y si quieren hacer un homenaje, pues que se lo hagan. Yo no sé si es este el momento en que la sociedad espera que se haga un homenaje en este tema. A mí me parece, pero a lo mejor me equivoco, que el conjunto de la sociedad lo que está es hasta la coronilla de que todos los días la inflación le disminuye el valor de sus dinero y de sus compras y de lo que sea, y que tenga la angustia permanente de tener que cambiar de escuela a su hijo o hija, mandarla a una escuela pública porque no puede pagar la privada, y a veces, en muchos casos, en lo que era clase media y se transformó en clase media baja, tienen que limitar hasta la comida. En una situación así, este tema, a mí me parece que no tiene demasiada repercusión, para ser lo más discreta posible. Graciela, Sí. hoy mientras pensaba sobre cómo hacer este reportaje y las preguntas que podía hacerte, y ya que vos te metiste un poco en el tema político, no porque el otro no lo fuera, pero en la actualidad, pensaba hacer una comparación de cuando vos integraste el gobierno de Fernando de la Rúa, y yo me acuerdo que el gobierno de la Rúa marca el fin de un ciclo político que es el de Menem. Y más allá de después cómo terminó el gobierno de la Rúa, yo me acuerdo que había mucha esperanza con el gobierno de la Rúa. Realmente había mucha esperanza en la calle, todos teníamos esperanza porque además era como una gran alianza que había, ¿no? Sí, y por primera vez en el país. Exactamente. No había antecedentes de una alianza de partidos en el país. Y yo pensaba que ahora también estamos ante un fin de ciclo, que aparentemente es termina el kirchnerismo, con la posibilidad de la entrada de un gobierno que está como, antes de empezar, está como muy enojado, está como muy violento. Y yo decía, no sé, te pido, no sé si compartís esto, vos que fuiste parte de aquel gobierno que todo el mundo esperaba, más allá de los resultados, ¿cómo ves esto? No, yo lo que veo, Martín, es que en la decepción con el gobierno de la Alianza, me incluyo en ella, aunque yo renuncié unos meses antes de que de la Rúa se fuera, renuncié cuando se bajó el presupuesto de educación. Ah, no me acordaba. Pero eso no me exime de la responsabilidad de haber armado la alianza. Fue una crisis muy, muy fuerte, muy fuerte. A pesar de eso, nadie pensó en recurrir a los militares.
No es poca cosa, como logro del gobierno de Alfonsín, al haber roto la imagen de que el peronismo nunca podía perder. Y Luder perdió. Me parece que en este momento, que hay una angustia muy grande y muchos contrastes. Hoy me comentaba una persona que yo vivo muy cerca de la cancha de River y ya se está movilizando todo para ir ahí. El precio de las entradas, y yo no podía creerlo, y me dijo, están todas agotadas. Tal vez porque la persona que no puede comprarse un departamento, por lo menos se da el gusto de ir a ver un partido de fútbol que quiere ver. Puede ser. Sí. Pero, ¿qué veo yo en este momento? Yo veo un momento que puede ser bisagra. Si quien gana, sea quien sea, se compromete en serio y lo cumple en cumplir con las promesas que ha hecho durante la campaña electoral. Yo creo que tiene a la vista también que la gente aprendió a castigar, y castiga con el voto. Lo cual es un avance impresionante, ¿no? Si partimos de la base que antes la solución se pensaba en los cuarteles y hoy se piensa que la solución es el voto para el castigo, ¿no? Así es. Te hago la última para no quitarte más tiempo. No puedo dejar de preguntarte. No puedo dejar de preguntarte qué te pareció en 1985, si la viste y vos que estuviste la película. Sí. Mira, la película, digamos, me pareció correcta, la factura correcta y demás. Ahora, yo no esperaba, como esperaba mucha gente, que estuvo en el juicio, que estuvo en la CONADEP, que fue militante, que fuera una película que se adaptara a la total realidad. ¿Por qué? Y porque le estaba haciendo una plataforma, Amazon, que es lo mismo que si le hiciera Netflix o lo que sea, son intereses privados, tienen todo el derecho del mundo, toman un hecho importante, real, como fue un juicio, y después lo ficcionan. Sí, ahí claro. No lo vimos nunca Alfonsín, no se vio nunca el juicio, los jueces sentados, todo giraba alrededor de un fiscal que realmente, en la realidad, el fiscal Estracera fue como un modelo para mostrar qué es lo que hacen los fiscales. Acusan por nosotros, acusan en nuestro nombre. Investigan y acusan en nuestro nombre, ¿no? Yo pertenezco todavía a grupos, por ejemplo, un grupo que se llama La Mesa, donde está Besetti, Claudia Gil, Hilda Sábato y muchos otros, Alejandro Katz, que se enojaron mucho al principio, porque decía porque no son unos irrespetuosos, no pusieron a qué sé yo, Alfonsín, eso, no reconocieron. Y yo les decía, chicos, nadie les prometió a ustedes. Ninguno, por ejemplo, vino a hacerme un reportaje a mí para ver qué ponía en el guión. Desde luego que si hubiéramos hecho el guión, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho diferente. Pero no es nuestro métier. Claro. Nuestro métier entonces era ser militantes. Ahora, aquí, la verdad que yo por supuesto que me acuerdo, por la edad que tengo, del juicio de las juntas. Había muchas cosas que había olvidado, que después en la película me disparó volver a verlas y releerlas. Ahora, lo que queda, o tal vez el mensaje que al menos a mí me quedó, es qué agallas que tenían todos ustedes. Porque una cosa es hablar de los militares a 10 o 15 años que haya terminado la dictadura, y otra cosa es hacerlo a los 2 años que terminó. Así es. Y cuando todavía podían responder como respondieron en Semana Santa.
Claro, pero eso es una cosa que me parece que no se tiene la dimensión. Que la película no sé, la película te lo dispara, o al menos a mí me lo disparó. Es así. Ahora, si vos querés ver un muy buen documental sobre lo que pasó, no sobre la película, sobre lo que pasó, y es documental, el de Ulises de la Conde, que se estuvo dando en el Malva todos los viernes, ahora no sé si se sigue dando. A mí Ulises me la mandó. Se vio toda entera, no sé cuántas horas de grabación del juicio, porque se grabó entero, y tomó declaraciones y situaciones del juicio reales. Esa sí que es una muy buena película. La voy a ver porque no la vi. Graciela, te quiero agradecer mucho esta posibilidad de haber charlado contigo. Bueno, está bien. Gracias a vos por llamar. Por favor, muchísimas gracias. Un abrazo, Martín. Otro. Chao, hasta luego. Para mí siempre es un placer escuchar a Graciela Fernández Meijide. Creo que la Argentina es un poco mejor por gente como ella, por las cosas que hizo ella. Es una persona decente, es una persona sensata. No hay mucha gente que uno pueda decir eso, al menos que esté en aquellos lugares, y me parece que a uno siempre lo deja pensando. No significa que uno tenga que estar de acuerdo con todo lo que ella dice, pero me parece que habla desde un lugar de autoridad, desde un lugar para escucharla con una tranquilidad que realmente es muy impresionante. Si llegaste hasta acá, sos un héroe. Y realmente estoy muy agradecido. Tenía un par de series para recomendar, pero la verdad es que no lo preparé como yo quiero, así que por hoy lo vamos a dejar de lado. Tengo un par de cosas para recomendarles, pero será en el próximo episodio. Si nos dan una mano poniéndonos algunas estrellas en Spotify para calificar este podcast, un like, una recomendación, un retweet, cualquier cosa, nosotros agradecidos y nos viene muy pero muy bien. También hay una solapita debajo del episodio para que ustedes nos dejen sus mensajes y nos digan cuánto les gusta este episodio, nos den sugerencias, nos manden un saludo, una palmada, una felicitación. Insultos preferimos que no por el momento. Así que bueno, hasta acá este episodio de Micromundos, que espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos en cualquier momento. Chau y gracias.